El 23 de septiembre del año 2023 se cumplieron 50 años de la muerte del extraordinario poeta chileno Pablo Neruda, uno de los pocos latinoamericanos en ganar el Premio Nobel de Literatura. De hecho, han sido solamente 5 y entre ellos está, por supuesto, nuestro querido Mario Vargas Llosa. ¿Por qué empiezo el programa hablando de Pablo Neruda, así él es chileno y esto se llama Sucedió en el Perú? Bueno, calma. Pablo Neruda dijo lo siguiente en una entrevista: creo que en ningún país de América aparece con tanta frecuencia en mi poesía como el Perú, exceptuando Chile, por supuesto. Son tremendos los lazos que unen a Pablo Neruda con nuestro país. Y el día de hoy vamos a conocer esta historia. Estoy en la Embajada de Chile y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904 en la localidad de Parral, región del Maule, en el centro de Chile. Sus padres fueron el obrero José del Carmen Reyes Morales y la maestra Rosa Neftalí Basualto. Su madre murió solo 2 meses después del nacimiento de Neruda. En 1906, el padre se mudó junto a su hijo a la ciudad de Temuco, en la Araucanía chilena. Allí se casó con Trinidad Candia Marverde, quien se encargó de la crianza del futuro poeta y con quien tuvo una relación muy intensa. A ella le dedicó un hermoso poema, La Mamadre, donde le dice: Nunca pude decirte madrastra. Ahora mi boca tiembla para definirte, porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad, vestida de pobre trapo oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina, la mamadre. Él siempre tuvo interés desde niño en la poesía, ¿no? Escribía de hecho desde pequeñito. Lamentablemente este gusto no era pues del gusto del padre que no quería pues que aprenda, o sea, que sea poeta. No quería que sea poeta porque le parecía que era algo de afeminados, ¿no? En 1921, Neruda salió de su región y se trasladó a la capital, Santiago. Su objetivo, estudiar en la Universidad de Chile. Neruda busca salir ya del hogar, del seno familiar, para irse pues a la capital y supuestamente estudiar pedagogía francesa, ¿no? Pero él en realidad lo que quería era estudiar francés, aprender francés, porque era muy importante para los poetas, para los que querían dedicarse a la poesía, saber francés, porque todos querían viajar a París específicamente, ¿no? Y ahí desarrollarse como poetas. Que él en realidad siente la necesidad de utilizar un seudónimo porque no podía utilizar su nombre, ya que su padre lo señalaba, no quería pues que él sea poeta. Entonces, así es que se convierte en Pablo Neruda, ¿no? Poco a poco. Pablo Neruda ingresa a la universidad en 1921, en la época en la que él ya comenzaba a usar su seudónimo, que se volvería oficialmente su nombre, es decir, Pablo Neruda. Él participa regularmente en el órgano de la Federación de Estudiantes, la revista Claridad.
a partir de la cual, a través de la cual él va a escribir ya sea poesía o ya sea manifiestos. Es en ese contexto, por ejemplo, que llega Haya de la Torre, presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, a Santiago de Chile en 1922. Es probablemente su primera aproximación personal con algún peruano. La relación de Neruda con el Perú se inició desde que él era muy joven y a través de leer a nuestros escritores. De hecho, con solo 16 años, recordemos que él nació en 1904, empezó a leer a Abraham Valdelomar, a José Santos Chocano, a Vallejo, a José María Eguren. El poeta chileno quedó fascinado con Valdelomar. De hecho, citó el poema Tristitia en un texto suyo de 1923 y varios años más tarde, en la década de 1960, confesó en una entrevista a un periodista arequipeño, coincidentemente, que Tristitia era el mejor soneto que había leído en castellano. Bueno, Valdelomar es el poeta, pues, de la costa, es el poeta del mar. Neruda ama el mar igual que Valdelomar, ¿no? Y tiene un libro de poemas donde yo siento la huella de Valdelomar que se llama El mar y las campanas. Ya, con ese título podríamos pensar que sí. Pero sobre todo que lo sabía de memoria. Sabía poemas de memoria y entre comillas, como dije antes, exigía, entre comillas también, a los peruanos que reciten Tristitia. Entonces no lo tenían y les daba una copia. Y hasta en alguna ocasión nos hizo leer al mismo tiempo, como actores. Bueno, eso ya es una fijación, digamos, ¿no? Que, bueno, muchos tenemos. Yo también admiro mucho a Valdelomar. Desde su llegada a Santiago, Neruda propugnaba la justicia social y estaba cerca del pensamiento socialista. Por esos años, el poeta también se acercó al pensamiento anarquista, en particular al anarquismo peruano, bebiendo de autores como Carlos Barba, Manuel Caracciolo Lévano y Manuel González Prada. En esa época Pablo Neruda era más bien anarquista o simpatizante del anarquismo, y el viaje, digamos, político de Neruda irá evolucionando hacia el comunismo, sobre todo en los años 30 a través de la Guerra Civil Española, y ya en los años 40, específicamente 1943, año en el que ingresa oficialmente al Partido Comunista, va a llegar a ser incluso senador de la República de Chile por las provincias de Antofagasta y de Tarapacá en 1945. A mediados de la década de 1920, Neruda ya trabajaba en la revista Claridad. Allí realizaba críticas y reseñas a libros de autores peruanos. Sin embargo, fue a partir de 1926 que se empezaron a leer sus colaboraciones y comentarios en revistas peruanas, como el boletín Titicaca, la revista Poliedro, y también en la mítica revista Amauta, dirigida por José Carlos Mariátegui. A partir de 1926, Neruda va a tener presencia en el Perú, primero a través de menciones en revistas como el boletín Titicaca o la revista Mauta, que en la edición de diciembre del 26 es mencionado precisamente por Luis Alberto Sánchez. Si bien Neruda y Mariátegui no se conocen, Neruda va a tener una profunda simpatía por Mariátegui, que va a crecer en tanto el compromiso político y el compromiso con la izquierda por parte de Neruda va a crecer. En 1924, Pablo Neruda publicó su ahora famosa obra 20 poemas de amor y una canción desesperada, que obtuvo reconocimiento tanto en Chile como a nivel internacional. Durante la segunda mitad de esa década, buscó estabilidad económica para sostener su carrera como poeta, y en 1927 encontró trabajo como diplomático. Fue enviado a lugares remotos como Birmania, Ceilán y la isla de Java, en Indonesia. Durante este tiempo, contrajo matrimonio en 1930 con María Hagenar, Marica, con quien tuvo una hija llamada Malva Marina Trinidad. Trágicamente,
Malva nació con hidrocefalia y falleció en 1943. A lo largo de su vida, Neruda tuvo varias relaciones sentimentales. Lo de Neruda mujeriego no es una crítica, es realmente lo que ocurrió, lo era, ¿no? Le gustaba pues mucho estar con distintas mujeres, y de hecho las relaciones que tuvo serias con 3 mujeres, primero con Maruca Hagenagar, con Delia del Carril y con Matilde Urrutia, fue más o menos una sobre la otra, ¿no? A Matilde Urrutia incluso la engañó con su sobrina, con Alicia Urrutia, y de ahí nace su libro La espada encendida. Entonces tenía ese defecto de ser un mujeriego. Neruda realizó más de 10 viajes al Perú. El primero tuvo lugar en 1937 y ocurrió entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, fecha en la que se embarcó en el Callao rumbo a Valparaíso con previa parada en Mollendo. Quien investigó la relación de Neruda y el Perú acuciosamente fue el diplomático e investigador Abraham Quesada, que publicó en el año 2023 un libro llamado Pablo Neruda, Memorias Virreinales, que trataba precisamente de lo que trata este programa, de la relación de nuestro país con el poeta Pablo Neruda. Lamentablemente, el señor Quesada falleció al poco tiempo de publicar su libro. Desde ya nuestro agradecimiento a él, puesto que gran parte de sus investigaciones han servido de material importantísimo en la construcción de este programa. En el 37 pidió que no se haga mucha bulla de su visita, ¿no? No estuvo mucho tiempo tampoco. Se reunió específicamente con sus amigos más cercanos. Estuvo con Esteban Pavletich, posiblemente también con Genaro Carnero Checa, y no quiso que se haga. Incluso sé que mencionó que fue un pase incómodo por acá por Lima, porque había también una situación política que él desconocía, ¿no? No había un intercambio con el presidente de ese momento, ¿no? Cuando Neruda visitó el Perú en 1937, ya había publicado varios de sus mejores poemarios. Como dijimos, en 1924, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y en 1935, Residencia en la Tierra, entre otros. Crepusculario ya estaba publicado, los 20 poemas, que era lo más importante, ¿no? Y que hasta ahora se sigue considerando como, no lo más importante, sino lo más conocido, ¿no? Luego Tentativa, Del Hombre Infinito, Anillos y Residencia en la Tierra. Residencia en la Tierra pues era considerado por la crítica hasta ahora su mejor poemario. Entonces ya tenía el mejor poemario estilísticamente hablando publicado. Residencia en la Tierra es la obra más original, creo yo también creo eso, de Neruda. Es una poesía con mucha intensidad, digamos, comprometida con la tierra americana, pero no es tan política como algunos poemas de canto general. Pero entonces, Residencia en la Tierra es el mejor libro, pero el poema más conocido es 20 poemas de amor. En esos poemas, de 20 poemas, podemos rescatar 3 o 4. Uno de ellos es el 15 y otro es el 20, y el otro es La canción desesperada, que son excelentes, porque es un libro más compacto, es más hermoso, es mejor. Digamos, es inolvidable. Y, por ejemplo, su poema Walking Around, que está el título en inglés, que dar vueltas alrededor, ¿no? Él incluye todo lo que ve, tiene una influencia surrealista. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Walking Around. Durante la década de 1930, cientos de apristas se exiliaron en Chile huyendo de la persecución de los gobiernos de Sánchez Cerro y Benavides. Muchos de ellos encontraron trabajo en la editorial Ercilla y gracias a esta, Neruda pudo entablar vínculos con los desterrados. A pesar de que compartían una visión antiimperialista, Neruda nunca se acercó al APRA. ¿Por qué? Porque Neruda era un confeso militante comunista y además le criticaba al APRA no haberse enfrentado, digamos, al fascismo claramente, frontalmente, durante la Guerra Civil Española. Sí, eso sí, mantuvo un amigo aprista a lo largo de toda su vida, a quien conoció en Santiago, justamente, y estamos hablando de Luis Alberto Sánchez. En la década de 1930 el aprismo sufría persecución y exilio. Mucho de ese exilio radicaba en Santiago de Chile. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, quien llegó a Santiago el 13 de diciembre de 1934, el mismo día que asesinan en Santiago a José Santos Chocano. No era el único caso la presencia de Luis Alberto Sánchez, sino también la de Manuel Seoane, por ejemplo, la de Américo Pérez Treviño, Hugo Otero, etc. Probablemente Sánchez, el peruano, con el que Neruda establece un vínculo más cercano y más regular a lo largo del tiempo, una amistad que dura 36 años, entre enero de 1937, en el que se conocen en el Café Viena de Santiago de Chile, y bueno, 1973, año en que fallece Neruda. La última vez que se ven es en 1970. Sánchez va a vivir 10 años en Santiago de Chile, va a asumir diversas labores intelectuales y editoriales. Va a ser subdirector y luego director de Editorial Ercilla, que va a publicar, por ejemplo, la primera edición de España en el Corazón en 1937 y luego va a reeditar las obras ya publicadas de Neruda hasta entonces. Hay una fuerte presencia peruana y aprista en esa época. Se publican las primeras ediciones de libros de Aya de la Torre o de Ciro Alegría, que era aprista en los años 30, o de otros peruanos como César Miró. Sánchez era muy amigo de Aya y era pues uno de los que ayudó a fundar el partido aprista peruano. Pero fue deportado en los años 30 a Chile. Y en Chile tuvo un éxito. Sin duda que Neruda contribuyó al éxito de Sánchez. Me refiero a las relaciones personales. Y Sánchez, como tenía gran calidad verdaderamente, ascendió mucho y dirigió la editorial Ercilla, que publicaba libros de todo el mundo. Y Sánchez pudo subsistir. No es el único caso. Había otro intelectual aprista, el padre de Hugo Otero, el célebre político también, de años posteriores, que también fue deportado a Chile. También tiempo más tarde, muchos años más tarde, ¿no? Fueron deportados otros peruanos, ¿no? Pero Francisco Bendezú, por ejemplo, y Alberto Valencia, que era también un poeta aprista. Bendezú era comunista, que se hicieron muy amigos Bendezú. Y a todos Neruda trató bien, los invitaba, y ustedes saben que para un deportado, pues que alguien le invite a un almuerzo es mucho, ¿no? O sea, Neruda tenía gestos de verdadero amigo con ellos. Eso es lo que puedo decir. Si hablamos de Neruda y el Perú, no podemos dejar de tratar la relación o a veces la comparación que existe entre Vallejo y Neruda, estos dos
portentos de la poesía sudamericana. Fueron amigos, estuvieron cerca. La verdad es que esto no se sabe, pero lo cierto es que Neruda, en un viaje hacia el sudeste asiático en 1927, hizo escala en París y conoció a César Vallejo, que ya vivía en la Ciudad Luz. Más tarde, en la década de 1930, coincidieron varias veces en los congresos internacionales de escritores para la defensa de la cultura, a los que asistían principalmente intelectuales antifascistas, en una época en que este movimiento, o sea, el fascismo, estaba en pleno auge en Europa. Pablo Neruda y César Vallejo se conocen en París en 1927. Neruda tenía 23 años y Vallejo 35. Al conocerse, Vallejo le dice a Neruda: usted es el más grande de nuestros poetas, según recuerda en sus memorias, confieso que he vivido. Neruda le pide que si quieren mantener una amistad, por favor no sea tan elogioso que lo abruma, ¿no? Estoy parafraseando. Vallejo le dice: solo eres comparable con Rubén Darío, ¿no? Ese es el inicio de una amistad que se va a retomar en 1935 y se va a profundizar en 1937 en el contexto de la Guerra Civil Española. Ya Neruda había tenido cargos diplomáticos en España a partir del año 34, primero en Barcelona y luego en Madrid. Vallejo y Neruda coincidían en puntos de vista políticos, es decir, principalmente la defensa de la España republicana y bueno, los dos eran socialistas. En ese momento Neruda después fue comunista y Vallejo mismo fue comunista. Neruda se incorporó al Partido Comunista después de muerto Vallejo, antes no. Bueno, se puede decir que eran colegas, no diría de profesión, sino de actividad, que era la poesía, y colegas de punto de vista político. Estuvieron ambos juntos en la Conferencia de Valencia, 1937, la unión de intelectuales, digamos, en pro de la causa republicana. Hay un antecedente de Vallejo. Vallejo estuvo en el primer congreso de ese tipo, Congreso por la Libertad y la Cultura, me parece que se llamó, en 1935. Este es un detalle poco conocido. La Guerra Civil Española, que se extendió desde 1936 hasta 1939, enfrentó a una dictadura militar contra una democracia republicana. La mayoría de intelectuales latinoamericanos residentes en Europa, como Vallejo y Neruda, respaldaron a la Segunda República. Los poemarios España en el corazón, escrito en 1937 por Neruda, y España, aparta de mí este cáliz, por Vallejo, en 1939, reflejaban el compromiso de ambos por la lucha contra el fascismo internacional durante la guerra. Ambos dedicaron libros enteros a la causa republicana. El de Vallejo es el más famoso de todos. España aparta a mí este cáliz, que es una maravilla de poesía, no hay un solo verso malo ahí. Neruda tiene un libro que es bueno, que se llama España en el corazón. Pero hay una diferencia que me parece importante desde el punto de vista literario. Vallejo, frente a los conflictos humanos, a la guerra inclusive, habla bien de los suyos y no dice nada de los adversarios, o dice muy poco. En cambio, Neruda actúa con verdadera saña contra los enemigos, digamos, los adversarios. Hay un poema en Neruda donde imagina al general Franco en los infiernos, contemplado día y noche por las viudas de los asesinados y los propios asesinados por su ejército, por su mano y por su orden. Neruda, Vallejo no hacía eso. Digamos, predominaba la fraternidad y en el caso de Neruda predominaba la lucha de clases. La relación entre ambos poetas ha sido tema de discusión entre los expertos, ¿no?
que si Vallejo una cosa, que si Neruda la otra, que si Neruda sentía que Vallejo lo opacaba, pero en fin, en realidad todo eso son solamente especulaciones, pues lo cierto es que Neruda era fan de Vallejo, llegó a escribir una oda a Vallejo y en su libro de memorias Confieso que he vivido narra su encuentro con él en 1927, diciendo algo así como: por esos días conocí a César Vallejo, el gran cholo, poeta de poesía arrugada, difícil al tacto como piel selvática, pero poesía grandiosa de dimensiones sobrehumanas. Si eso no es admiración, no sé. En público, Neruda nunca dijo nada en contra de Vallejo. Al contrario, él, una vez que muere César Vallejo, Neruda solamente tiene palabras de elogio, ¿no? Le llama el más hermano entre mis hermanos, el más poeta entre los poetas. Elogia su poesía, de hecho le ha escrito 3 poemas a Vallejo. Y esto Quesada lo apunta de manera interesante. A Lorca le dedicó una, a Vallejo 3 poemas en 3 libros distintos, ¿no? Y luego solamente tiene palabras de elogio. Cada vez que viene a Perú menciona a Vallejo y tiene nada más que palabras de elogio para él. Y él mismo dice que se han empeñado en tirarle el cadáver de Vallejo, de tirarlo contra él, de hacer creer que son enemigos cuando no lo son. Y Neruda dice: si yo hubiese muerto primero, mi cadáver se lo hubiesen tirado también a él. Las 3 visitas más importantes de Neruda a nuestro país fueron la de 1943, la de 1966 y la de 1970. Pero entre estas 3, quizá la más relevante y de hecho la más larga fue la de 1943. Neruda estuvo en el Perú por más de 15 días. Llegó el 16 de octubre al aeropuerto de Limatambo y permaneció en nuestro país hasta el 3 de noviembre. ¿Qué hizo? Bueno, estuvo en Lima, también fue a Cusco, estuvo en Machu Picchu, de hecho de ahí salió su célebre poema Alturas de Machu Picchu, también en Puno y también en Arequipa. Asistió, imagínense, pues a banquetes de bienvenida, a recitales y en fin, a todo tipo de actividades. Y como era octubre, también pudo ver la procesión del Señor de los Milagros, que lo dejó anonadado, porque nunca había visto nada parecido. Imagínense. El 19 de octubre almorzó en Palacio de Gobierno con el presidente Manuel Prado y al día siguiente, el 20 de octubre, realizó un recital aquí, en el Teatro Municipal, auspiciado por el gobierno y por la ANEA, la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Durante su estadía en Lima, Neruda participó en un homenaje al senador y destacado indigenista cusqueño José Uriel García. Esa ocasión marcó el inicio de una sólida amistad entre ambos. Fue, de hecho, García quien le sugirió visitar juntos el Cusco, donde el poeta fue recibido con gran entusiasmo. Pablo Neruda llega al Cusco la última semana de octubre de 1943. Él había sido cónsul general de su país, en México, y emprendió un viaje por varios países de la costa del Pacífico. Llegó a Lima, fue recibido en Palacio de Gobierno por el presidente Manuel Prado y luego emprende viaje al Cusco vía Arequipa y en el tren de Arequipa a Cusco, y llega al Cusco acompañado por el senador en ese entonces Uriel García, senador por el Cusco, y por el escritor Esteban Pavletich, que era una especie de agregado de prensa del Palacio de Gobierno. Mi abuelo era dirigente estudiantil, político y literato, y fue deportado a Chile. Y ahí conoció a Pablo Neruda y otros intelectuales chilenos, ¿no? Ahí inició la amistad que tuvieron durante muchos años. Neruda visitó por lo menos 10 veces el Perú
y se veían bastante seguido, visitaba la casa de mi abuelo. O sea que la amistad ha sido bastante profunda, digamos, entre ellos dos, y había muchas cartas y comunicaciones entre ellos también. Entonces, se podría decir que los anfitriones de Neruda fueron Uriel García Valcárcel y también mi padre, el poeta Luis Nieto Miranda. Él había estado en el destierro en Chile desde 1933 hasta 1938 y allí trabó amistad con Pablo Neruda. Y por eso creo que estos son los personajes gravitantes durante la visita de Neruda al Cusco. El poema Alturas de Machu Picchu, que escribió Neruda luego de visitar nuestra maravilla universal, formó parte del poemario Canto General, publicado en 1950. Ese poemario fue decisivo para que a Neruda le otorgasen el Premio Nobel de Literatura en 1971. Fue un viaje poco pesado, subieron a caballo, no era tan fácil como ahora ir a Machu Picchu, y cuando estuvieron ya mirando el paisaje y todo lo grandioso que es Machu Picchu, Neruda no denotaba fascinación o interés, digamos, ¿no? Y hablaba mucho que, por ejemplo, esa montaña se parece a un sándwich de lechón, tal piedra se parece a un huevo frito. Entonces mi abuelo estaba un poco fastidiado por la falta, entre comillas, de interés, por la maravillosa vista que tenían, pero luego de un año y tanto se escribió Neruda, Altura de Machu Picchu, y ahí mi abuelo, como dice Abraham Quesada, de Neruda está una digestión literaria. Demoró un poco, pero fueron grandiosos esos versos. Ya en esa época fue, hasta donde tengo noticia, uno de los primeros escritores latinoamericanos que se ocupó de Machu Picchu en su obra. Y en segundo lugar hay que señalar que Alturas de Machu Picchu es un poema extenso que aborda diversos aspectos de la ciudadela. Por un lado, su importancia arqueológica, su importancia histórica, pero sobre todo trata de ahondar en el significado social de Machu Picchu. Trata de entender el papel que pudieron cumplir los indios del pueblo en la construcción de ese portento de la arquitectura incaica. Y finalmente trata de aquilatar el peso de la historia incaica en la historia americana en general. Sexto. Entonces en la escala de la tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las hormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Madre de piedra, espuma de los cóndores, alto arrecife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena. Alturas de Machu Picchu. Neruda sorprendió con ese poema Alturas de Machu Picchu, que es simplemente excelente. Es, creo yo, lo mejor que ha salido de su pluma, lo mejor que escribió en su vida. Y una prueba de eso es que persiste en el gusto popular, a veces a través de canales inesperados. Por ejemplo, la música, ¿no? Hay un conjunto de los años 60, 70 que se llama Los Jaivas, que, bueno, ha puesto música, aparte de este gran poema, Sube a nacer conmigo, hermano, esa parte, que creo que es el canto sexto, y ellos lo difundieron por todo el mundo, no solamente por América. Entonces hay esa relación. El nombre de Machu Picchu es conocido en el mundo por muchas razones, pero también por el poema de Neruda. Entonces, en ese sentido, le debemos agradecimiento. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás
En enero de 1959, Pablo Neruda realizó otra visita al Perú. Estuvo en Lima y luego partió al norte, a la ciudad de Paita. Su objetivo, buscar los restos de Manuelita Sáenz, pero no llegó a encontrarlos. Abraham Quesada pues cuenta esta anécdota interesante acerca de cuando Neruda viaja a Piura a buscar la tumba de Manuelita Sáenz, a buscar la huella, el paso de Manuelita Sáenz en Paita, ¿no? Donde vivió, donde estaba enterrada. Manuelita Sáenz, la amante del libertador Simón Bolívar, ¿no? Y Neruda estaba muy interesado en conocer, en seguir sus huellas allá en Paita, pero llega y se da cuenta de que no hay rastro, nadie sabe nada, nadie sabe dónde está enterrada, nadie sabe quién es Manuelita Sáenz, y se queda pues con un pesar tan grande, ¿no? Y justamente aquí Quesada explica por qué entonces le pone a su poema La insepulta de Paita, ¿no? Que se refiere específicamente a Manuelita Sáenz, porque nunca encontró la tumba de ella allá, entonces eso quiere decir que no, es como que si no hubiese estado sepultada, no hubiese estado enterrada en realidad. Y por eso dedica un extenso poema que ahora está en su libro Cantos Ceremoniales, que se llama La insepulta de Paita, ¿no? A Manuelita Sáenz. En julio de 1966, Neruda realizó otra de sus importantes visitas a nuestro país. Llegó el día 4 y esa misma noche dio un recital aquí, en el Teatro Municipal. Al día siguiente, 5 de julio, visitó la Embajada de Chile y también la Universidad de San Marcos. Al día siguiente, 6 de julio, dio un recital en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y almorzó en Palacio de Gobierno con el presidente Belaúnde. Al día siguiente, 7 de julio, la UNI le otorgó un doctorado honoris causa y el gobierno le impuso la Orden del Sol. Al día siguiente, 8 de julio, se fue a Arequipa con Ciro Alegría, autor ¿de qué? De El mundo es ancho y ajeno. Efectivamente, el 10 de julio regresó a Lima, se fue a Chosica, se encontró con Luis Cartucho Miró Quesada, que por ese entonces era decano de la Facultad de Arquitectura de la UNI. Y al día siguiente se regresó a su país, agotado, me imagino, con tremenda agenda. Se llega a reunir con el presidente Belaúnde. Neruda mismo es el que le escribe a Belaúnde para decirle que está en el Perú y lo quiere conocer. Belaúnde le contesta de inmediato y lo invita a almorzar a Palacio. Neruda, encantado, va y sostienen ahí una conversación interesante. En esta visita, Neruda realiza recitales en el Teatro Municipal, en la UNI, abarrotados totalmente, la gente incluso tratando de escuchar desde los pasillos, desde la calle, etc. En una ocasión, Francisco Bendezú fue encargado de acompañarlo al Teatro Municipal. Él salió, lo encontró en su alojamiento que era en el centro, y como era temprano, la presentación iba a ser unas 2 horas después, se pusieron a caminar por el centro. Y a Neruda le gustaban mucho los relojes. Entonces entran a una relojería donde el vendedor pues era un Nisei, un japonés peruano. Y que mal encarado, ¿no? Los miraba. Y Neruda pues era muy curioso y pedía medir un reloj y otro y otro y otro. Y finalmente escogió el mejor, el que le parecía mejor, y le dice, un poquito temeroso porque el japonés peruano parecía que no lo miraba bien. Dice, ¿cuánto vale este reloj? Y entonces le contestó el vendedor, le dice, ¿usted cree que yo le voy a vender un reloj a Pablo Neruda? Se lo obsequio. Y se lo regaló. Esa anécdota me la ha contado Francisco Bendezú. Hermosa, ¿no? En todas o casi todas estas visitas, él tiene contactos con intelectuales y personajes peruanos, ya sean circunstanciales, ya sea ir a un restaurante, ya sea pasear por una plaza o ya sea activar
de alguna forma política o poética, ¿no? Tuvo contacto, por ejemplo, con Alejandro Romualdo, con Cérvulo Gutiérrez, con Sebastián Salazar Bondy, con quien sí tuvo una amistad, intercambiaron cartas. De hecho, Neruda admira la obra de Salazar Bondy, elogia Lima la Horrible, considera que es necesario escribir un Lima la Horrible para cada ciudad, ¿no?, de nuestro continente, es decir, con esa mirada crítica, severa y al mismo tiempo afectuosa, ¿no? Lamenta la muerte temprana de Salazar Bondy en una entrevista que le hace Mario Vargas Llosa en 1965, y a la muerte de Salazar Bondy, cuando vuelve Neruda al Perú en el año 66, le escribe un poema a Irma, a la viuda de Sebastián Salazar Bondy. Así es que hay una amistad cercana, estrecha y fecunda a nivel poético y a nivel político también, porque Sebastián Salazar Bondy era un convencido izquierdista en los años 60. En esta visita también recibe esta condecoración importante, la Orden El Sol del Perú, y él se siente completamente emocionado porque siente que no solamente es por su lado político, diplomático, sino también por su lado poético, porque a él se le agradecía muchísimo las alturas de Machu Picchu, siempre se le agradeció muchísimo. Entonces recibe esta condecoración con mucho orgullo, con mucha felicidad, y se siente aún más cercano a nuestro país. Como dijimos antes, en su juventud, Neruda tuvo contacto, pero no demasiado cercano, con el APRA y con miembros de ese partido. Ya en su madurez, mantuvo esa línea. Eso se hizo palpable en las últimas visitas que realizó a nuestro país. Pablo Neruda nunca estuvo muy cerca del APRA por diversas circunstancias, algunas de ellas incluso asociadas a sus visitas, ¿no? Cuando Neruda vino, por ejemplo, en el año 66, fue condecorado por Belaúnde Terry, y los principales opositores de Belaúnde eran los apristas en el Congreso, en alianza con el odriísmo. En sus memorias, Neruda se refiere a Fernando Belaúnde como su amigo, lo respeta, una condecoración promovida por Ciro Alegría, antiguo amigo de Pablo Neruda. Esto le va a traer más de un problema a Neruda, por ejemplo, con la Revolución Cubana, ¿no? Numerosos escritores cubanos como Alejo Carpentier o Nicolás Guillén escriben un manifiesto cuestionando a Neruda dejarse condecorar por Fernando Belaúnde, el gobernante en la época de las guerrillas, en la época en la que cae De la Puente, en la que cae Guillermo Lobatón. Cuando Neruda vuelve en el 70 y se reúne con Velasco Alvarado, los apristas estaban más bien en la oposición. El 31 de mayo de 1970 tuvo lugar el terremoto de Ancash, que sepultó el pueblo de Yungay, dejando un trágico saldo de aproximadamente 50.000 muertos y 20.000 desaparecidos. Hubo muestras de solidaridad de todas partes, y entre ellas la de Pablo Neruda, que vino a nuestro país para ofrecer un recital y así colaborar con los damnificados. Este recital iba a tener lugar en el Teatro Municipal, pero finalmente se dio en el auditorio del Colegio Santa Úrsula. Si bien Neruda respetaba a Fernando Belaúnde, ve con admiración el proceso revolucionario de Juan Velasco Alvarado, particularmente la reforma agraria. En su última visita al Perú en 1970, va a reunirse con Juan Velasco Alvarado en Palacio de Gobierno, de tal modo que no es una simpatía solamente nominal, sino incluso presencial, y de ello va a dar fe, va a dar cuenta en sus memorias. Pero en esta visita del 70, Neruda se reúne con el presidente Juan Velasco Alvarado. Le sorprendió a él que un militar que le guste la poesía, que a un militar le guste la poesía. Eso le sorprendió, le gustó. Sí, efectivamente también le sorprendió algunos procesos con los que sí estaba de acuerdo, ¿no? de Velasco. Sí tenía coincidencias ideológicas con Velasco, pero Neruda realmente se sorprende de este aspecto, ¿no? de esta sensibilidad poética de Velasco.
sí tuvo coincidencias ideológicas con él. Esa fue la última visita de Neruda a nuestro país y además coincidió con su cumpleaños número 66, fecha 12 de julio de 1970. Neruda celebró su cumpleaños aquí, en este lugar, donde le organizaron un banquete. Estamos en el Suizo de Chorrillos. Él era un amante de la cocina peruana, de nuestra queridísima comida. Así que siempre que venía al Perú, pedía que lo llevasen a Capón a comer chifa, al Rímac, donde Rosita Ríos, al Callao o aquí, al Suizo de Chorrillos, para comer su cevichito. Sí, Neruda era una persona que le encantaba comer. Le encantaba, le fascinaba comer. Y esto se refleja en su poesía. Por ejemplo, hay una obra que se llama Comiendo en Hungría, que él escribe a la limón, como él mismo diría, con Miguel Ángel Asturias, ¿no? Entonces escriben acerca de toda la gastronomía que él encontró allá en Hungría. Escribe de este vino Tokaj o Tokaji, allá le escribe un poema incluso a este vino. Entonces, desde ahí ya se ve pues, que él era un amante del buen comer y el buen beber. Y cómo no se va a enamorar de la gastronomía peruana, que es tan reconocida en el mundo. Cualquiera con un paladar, ¿no? Con un buen paladar, podría decir pues, que gusta de la comida peruana, y específicamente a Neruda le gustaba mucho el ceviche. Por lo mismo pues, que además Lima tiene mar, ¿no? Es una capital con mar, entonces él podía ir a distintos restaurantes, como por ejemplo el Suizo, en La Herradura, en donde pasó su último cumpleaños del 70, y pues allí podía disfrutar la comida marina, el ceviche, pero también era fan de los chifas. Le encantaban los chifas, decía, los chifas me están esperando en el Perú. Visitó muchos restaurantes de la calle Capón, y luego le presentaron uno en San Isidro, y ya a ese fue las últimas veces que vino, porque le quedaba un poco más cerca de donde se movía, ¿no? Él siempre se hospedaba en el Hotel Bolívar aquí, en el Hotel Bolívar. Y entonces sí, los chifas y el ceviche sobre todo, y bueno, disfrutaba todo lo que le ponían en la mesa. Hay una anécdota que estuvo en casa de un peruano, no recuerdo quién. La cocinera de la casa le había preparado unos platos criollos, y él pidió ver a la cocinera se acercó y él le besó las manos para que se vea cuánto apreciaba la comida, cuánto le gustaba la comida y cuánto apreciaba además a la gente que le preparaba la comida, porque lo disfrutaba tanto que tuvo ese gesto, ¿no?, de besarle las manos a la cocinera. La de 1970 fue la última visita de Pablo Neruda al Perú. Al año siguiente, en 1971, recibió el Premio Nobel de Literatura. A inicios de 1973, renunció a su cargo de embajador en Francia debido a problemas de salud. Meses después, el 11 de septiembre de ese año, se produjo el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile. 12 días después del golpe, el 23 de septiembre de 1973, Pablo Neruda falleció en la Clínica Santa María en Santiago. El certificado de defunción arrojó que la causa era un cáncer de próstata con metástasis. Pero su muerte dio paso a una controversia que no ha conseguido resolverse hasta el día de hoy. En el año 2011, su chofer y asistente, Manuel Araya, dijo que Neruda había sido asesinado con una inyección letal. El 20 de febrero del año 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por su muerte. Lo que dijo la mencionada Corte es que la investigación no se encontraba agotada. La íntima y entrañable relación que tuvo Neruda con el Perú es una muestra más de los lazos que nos unen con ese país. No solamente somos países limítrofes, sino que Perú y Chile somos hermanos porque compartimos mucha parte de nuestra cultura y de nuestra historia, desde
los tiempos del inicio de nuestra República. Espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos en la próxima.